Hola Juan, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema final, acerca de momentos de inercia y ejes principales de inercia. Pero antes, pues vamos a mirar lo de la preparación de esta semana, en donde era investigar acerca de las secciones, ¿no?, que más se utilizan en su carrera y presentarlas. ¿Listo? Entonces, vamos a... Vamos a mirar lo que serían nuestros participantes de esta semana. Vamos a ver quiénes son. Rodrigo. Rodrigo. Creo que es el chico de aquí, ¿no? ¿Se encuentra Rodrigo? Ok. Patrick. Patrick. Ya, entonces vas tú primero, Patrick. Fabricio. Custode. ¿Se encuentra Fabricio? Ok. Juan Mesa. Juan Mesa. No está Juan. Es Josué. Luego de Josué. Doménica. Doménica no está. Estoy en línea. Dale, entonces Doménica, después vas de Josué. Sí, es la última. Fernando. Muy bien, es el orden. Fernando. Fernando Cuenca. Ok. Después de Fernando va José, creo. José Valencia. Y vamos a ver cuáles son el último. Pablito.
Jackson. Ok. Listo. Entonces, vamos ahí en el orden. Cualquiera, el que quiera comenzar, o los voy llamando yo en orden, pero estaba con un orden, ¿no? ¿Quién fue el primero que salió? Josué, creo. ¿Patrick? Ah, Patrick, ¿no? Dale, Patrick. Perdóname, no te escuché. Ah, ok. Después era Josué, ¿no? Dale. Listo, entonces, enséñanos, ¿tú eres civil o mecánico? Ok, entonces, de las 4, enséñanos la que más te gustó. Creo que de la vida. ¿La Viga ahí? Sí, la Viga. Ya, ¿en qué usos viste que utilizamos en ingeniería civil ese tipo de edificios? ¿Para qué? Para vigas, columnas, vigas, columnas, también para columnas, ¿no? De hecho, esos también se utilizan para rieles, ¿no? La parte de rieles, de trenes, por ejemplo, también es parte de la ingeniería. Son secciones así, ¿no? Donde van los rieles, donde van las ruedas de los trenes. Ahí sería eso. ¿No? La parte queda enterrada, ¿no? Queda enterrada. ¿No? Entonces, no son totalmente así, tienen como una formita redondeada, así. Es como una sección. Listo, vigas, columnas, ¿no? Vigas, columnas, en todo ese tipo de sistemas, en los techos, ¿no? Genial, gracias. Fue. De ahí sigue. Pablito, de ahí, ¿quién era? Doménica creo que salió después. ¿Quién? Ah, no salió. Ya. Pablo, pero tú ibas antes de él, ¿no? ¿Quién era? A ver. Fernando Cuenca. Sí, él creo que estaba en... ¿No está Fernando? Fernando Cuenca. Ok. Entonces, José Valencia. Dale. Dime. Yo soy de ingeniería mecánica. Uh-huh. Entonces, yo investigué primero sobre ejes, lo principal son los círculos, también columnas, que ahí había son las secciones más comunes, las vigas también, y última era el proceso de laminado, que hace muy caliente, y son las formas más comunes que le sacan. Los perfiles de las secciones, ¿no? En Z, en T, en ángulo, canal, ¿no? Ok, entonces para ejes, más que todo en mecánica utilizan muchos ejes que son circulares o circulares llenos o circulares huecos, lo más que utilizan, ¿no? En ejes. Gracias, José. Bueno, de ahí voy a llamar yo entonces. Doménica. Ya te compré. Dale. Ya, yo elegí estos 4. Ya, la que más te haya gustado. Creo que me gustó más de esta, que era la sección transversal de una cuneta, y la de acá que es de un talud.
y lo que me llamó bastante la atención era la del talud, que decía que como que no es una sección transversal, o sea, no es la misma siempre, sino que varía mucho dependiendo del diseño geotécnico. Sí, muy bien, esa parte está bastante interesante, ¿no? A ver, déjala ahí, no le muevas. Esto es la sección transversal de una cuneta. Y van a utilizar la hidráulica, básicamente van a calcular cuánto carga hidráulica, cuánto agua puede transportar, ¿no? Pero esta de acá está bastante interesante que hayas encontrado esto, porque esto es el perfil del terreno natural. Si yo hago un corte en el terreno, entonces esto es cómo varía el terreno natural cuando yo hago carreteras, por ejemplo. Y esto es como yo debo conformar la vía rellenando. Esto es un relleno para poder pasar la vía por esa sección, ¿no? Entonces, esta es una sección transversal en donde yo voy a tener aquí un área y eso se calcula para saber cuánto material tengo que meter ahí, ¿no? Entonces, el material tengo que meterlo ahí en esta forma y el material tengo que compactarlo. Hay un grado de compactación. Entonces, eso me sirve para calcular los volúmenes de corte y reemplazo. En unos lados aquí voy a rellenar y en otros lados voy a poner, voy a quitar, voy a cortar. Entonces, lo que corto, lo pongo en donde lo reemplazo, donde tengo que rellenar para que pues no me salga costoso la idea, ¿no? Entonces, muy bien, ese es un perfil, no me esperaba esa. Muy bien, gracias. Pablito, creo que sigue. Pablito. Ok, secciones transversales, así mismo, la que más te gustó. Sí, que se repitieron, así que voy a dar. Se encontré que era para el diseño de cimentaciones también. O sea, a la derecha encontré que era como que el diseño de cada como cimentación, con las distintas formas. Y en la parte izquierda ya es como tal la cimentación de modificación. Ajá, eso son las secciones, eso es cómo se coloca el refuerzo, el acero. Así se coloca el refuerzo, el acero, que va dentro de lo que es una cimentación, los pies de la edificación, de una estructura, ¿no? Entonces, estos elementos se conocen como estribos. Y estos son los elementos de las barras longitudinales, ¿no? Estas barras sirven para soportar flexión, ya sabemos qué es flexión, ¿no? Una se tensa y otra se comprime. Y estos sirven para soportar cortante, ya sabemos que es cortante, ¿no? Entonces eso se diseña en la parte de ingeniería. Bien, gracias, Pablito. Y Jackson. Terminamos con mi amigo Jackson. Y así yo también básicamente tenía la misma imagen que mi compañero, porque le busqué un PDF que encontré y así, él habló sobre el círculo siempre. A ver, pero ¿qué tiene que ver lo que? A ver, tú háblame lo que investigaste, Jackson. Así, yo quería hablar, por ejemplo, sobre por ejemplo, que dice patinacho, que es la típica vía en estructuras metálicas, por ejemplo, en metálicas, perdón, se puede utilizar para una infinidad de cosas. Y también el ángulo es muy fundamental para el diseño de estructuras, para utilizar una amplia gama de máquinas. Por ejemplo, si son con láminas de metal, lo que haces es colocar un ángulo, lo que haces es darle cierta solidez que necesitas, por ejemplo. Entonces, una sección transversal que es fundamental para el diseño mecánico y claro, si tú partes de esa sección transversal y puedes utilizar el tamaño que necesites para cualquier tipo de construcción. Ok, Jackson. Listo. Entonces, vamos a continuar. Resulta que las secciones transversales básicamente van a ser parte de todo lo que son los diseños de ingeniería, ya sea mecánica o ingeniería civil. Y la mayor importancia de esto, de las secciones transversales, es que prácticamente todo lo que construimos desde el punto de vista de la ingeniería, pues se influencia
en la forma que tenga el elemento. Entre una forma u otra, voy a tener propiedades que me van a ayudar para soportar mejor unos esfuerzos más que otros, ¿no? Entonces, esa parte de cómo se distribuyen los esfuerzos en las secciones transversales, lo van a ver en la próxima clase, que va a ser mecánica de materiales. Justamente ahí van a relacionar lo que son las fuerzas con los esfuerzos que se producen en un cierto material, ¿no? Entonces, vamos a continuar nosotros en nuestra clase hablando acerca de lo que eran los teoremas, o mejor dicho, los ejes principales, ¿no? De inercia. ¿Listo? Entonces, cuando yo les decía la anterior clase, cuando estábamos hablando, nos quedamos en este punto, ¿no? Deduciendo o definiendo lo que son las ecuaciones, ¿sí? Y entonces habíamos quedado en la primera propiedad, que decíamos que la suma de las inercias de un elemento alrededor de un eje arbitrario, ¿sí? De coordenadas, va a ser una constante, y que es el momento polar de inercia, se convierte entonces en una constante, ¿recuerdan? Entonces no importa cómo yo gire los ejes, si yo los giro alrededor del mismo origen, pues el momento polar de inercia va a ser una constante, punto. Primera cosa, ¿listo? Ahora, vamos a continuar de aquí. Entonces resulta que si yo hago, ¿sí? Una operación matemática que es elevando al cuadrado las ecuaciones, que serían a al cuadrado más c al cuadrado. ¿Listo? Entonces recuerden que a es esta expresión y c es esta expresión. ¿Listo? Entonces a al cuadrado más c al cuadrado sería 1x' eso al cuadrado más 1, perdón, ixy' al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago eso, prácticamente lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a tener que esto es igual a ix' menos ix más y medios, eso al cuadrado, más ixy' al cuadrado, ¿sí? Y eso prácticamente me resulta que es igual a esto. Ix menos y medios al cuadrado más ixy cuadrado. ¿Listo? Entonces, me sale esta expresión. ¿Listo? Entonces, de esta expresión, prácticamente yo quiero que recuerden lo siguiente. Recordando la ecuación paramétrica de un círculo. ¿Listo? Entonces, ¿quién recuerda la ecuación paramétrica de un círculo? ¿No? Entonces yo tengo aquí que x menos a, esto al cuadrado, ¿no? Más y menos b, y esto al cuadrado, es igual a r al cuadrado. Muy bien. ¿Listo? Entonces, si yo analizo esto, pues x vendría a ser esto. ¿Estamos de acuerdo? En esa expresión. Y vendría a ser esto. Entonces, en la ecuación paramétrica de un círculo, prácticamente cuando ustedes tienen el círculo, mejor con este, resulta que el círculo, yo voy a dibujar aquí este círculo, en este plano cartesiano tiene x, coordenadas xy, ¿estamos de acuerdo?
siendo Y, pues este elemento azul, ¿no? Y X, este elemento amarillo, en la ecuación. Son X y Y son las coordenadas de los ejes cartesianos, X, Y. Entonces, este círculo va a tener un centro que tiene coordenadas, ¿qué? Menos no. ¿Ah? A, B. Muy bien. Y tiene un radio que es R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? AB, R. Entonces, haciendo ese mismo análisis, yo podría decir que en este caso, en estas ecuaciones, ¿cuál sería el eje horizontal? ¿Cómo llamo el eje horizontal? Haciendo la analogía. Dilo. ¿Y qué? ¿Y X? Te falta algo ahí. Y X prima. ¿Estamos de acuerdo? Y X prima. ¿Listo? Entonces aquí, haciendo esa equivalencia, esto sería y X prima. ¿Ya? Y en el eje vertical está entonces y X prima, Y prima. Yo lo voy a pintar hacia abajo. Ya les voy a decir por qué. ¿Listo? Entonces, esto son los ejes. ¿Qué quiere decir? Que en este plano cartesiano, yo lo que estoy graficando son la variación. ¿Estamos de acuerdo? La variación, ¿sí? De lo que es la inercia alrededor de un eje de coordenadas que está girado. ¿Estamos? Respecto al origen. Entonces, yo voy a tener ese eje de coordenadas. ¿Y cuál es el centroide de este círculo? Perdón. Sí, el centro del círculo. ¿Qué coordenadas tiene? Según esto. ¿Mm? No, pues en el círculo. Entonces, A es igual ya. ¿A es igual a qué? Y B es igual a 0. ¿Estamos? Lo que quiere decir que si B es igual a 0, quiere decir que el círculo que yo puedo dibujar aquí está centrado respecto al eje horizontal, porque la coordenada en el eje vertical siempre es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a dibujarme aquí un círculo. ¿Listo? En donde el centro, pues más o menos aquí, tiene coordenadas, ¿sí? A, B. Le voy a poner A, B para no hacer tan grande el círculo. Pero A es IX más IY sobre 2 y B es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, el radio. Entonces voy a sacar aquí un radio. Haciendo la analogía, el radio del círculo es o de hecho, pues para que sea más fácil, R cuadrado es R cuadrado, más fácil. R cuadrado es igual a ajá. Perfecto, ¿no? Sería todo esto.
¿Listo? Lo que quiere decir que el radio pues va a ser la raíz cuadrada de eso. Y ya, ¿estamos? Y no es nada más. Entonces, prácticamente esto que acabamos nosotros de definir son las ecuaciones de una figura, ¿sí? En las cuales, ¿sí? Yo tengo el círculo que se llama el círculo de Moore de ejes principales de inercia. Y este círculo de Moore lo van a utilizar también en mecánica de materiales para calcular esfuerzos. ¿Listo? Entonces, prácticamente este círculo de Moore, como conclusión, tenemos es de que en nuestro círculo de Moore ¿sí? Los ejes se llaman IX' y XY'. Entonces, ¿qué es IX'? ¿Listo? IX' pues es la inercia respecto, ¿no? Respecto a un eje de coordenadas que está girado un ángulo. ¿Listo? Eso es IX'. Y IX', Y' va a ser el producto de inercia, ¿no? Alrededor de ese mismo eje que está girado un ángulo. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que recuerden que las ecuaciones que nosotros teníamos en este punto, ¿sí? Eran las ecuaciones, todos los ángulos estaban especificados en términos de dobles ángulos. Recuerdan que hicimos la parte de la trigonometría y pasamos todos los ángulos a dobles ángulos, teta. Ese ángulo teta, pues dijimos que es el ángulo de inclinación de los ejes primas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte, ese ángulo que nosotros tenemos aquí, que es el ángulo de inclinación de los ejes, ¿sí? Se va a representar en el círculo de Moore de la siguiente forma. Resulta que cuando yo tengo el círculo de Moore y yo sé que, ¿sí? Y yo sé que el círculo de Moore tiene en el eje horizontal IX' y en el eje vertical IX', Y', yo también puedo conocer algunas cosas acerca de los valores máximos de la inercia de mi figura. ¿Listo? Entonces, en el círculo de Moore de inercias, vamos a decir que se pueden encontrar los máximos valores que toman las inercias y productos de inercias de una sección transversal. Y los ángulos, y el ángulo mejor, y el ángulo, y esto es súper importante, el ángulo que debo girar los ejes coordenados
para encontrarlas. ¿Listo? Entonces, digamos que yo voy a coger en este grafiquito y voy a hacer un esquema del círculo de Moore. ¿Listo? Entonces, voy a coger en este esquema, mejor voy a coger un círculo de Moore que sea así. Este va a ser ix' y este de acá va a ser menos ixy', negativo. Y aquí voy a dibujar mi círculo de Moore. Que dije que va a estar centrado, ¿no? Respecto al eje vertical, ¿no? Entonces, si esto es el centro, ¿sí? Fíjense aquí lo interesante. Cada punto sobre el círculo de Moore me va a significar una pareja de valores de X, de la inercia Ix' con una correspondiente producto de inercia Ix', Y'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos lo siguiente. Si la superficie del círculo de Moore, ¿sí?, son todas las posibles combinaciones de valores de inercias y productos de inercia cuando yo giro los ejes coordenados un ángulo θ. Eso me está diciendo también que dentro del círculo de Moore, la línea roja representa también los valores máximos y mínimos de cada una de estas propiedades. La pregunta es, entonces, si yo dibujo aquí en el círculo de Moore y yo quiero saber cuál es la inercia más grande positiva que tiene mi elemento, pues, ¿dónde yo la encuentro? En este círculo de Moore. La inercia positiva Ix más grande, ¿dónde ocurre? En este círculo de Moore. ¿Dónde? Levántate y márcalo. Con el dedo, dale. Ven, vamos, sin miedo. ¿Dónde corta el eje? ¿Dónde? Esa sería el valor mayor, ¿no? Este de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el menor? El otro lado. ¿Y el producto de inercia más grande? ¿Cuál sería? Digamos, podría ser este, pero como es un círculo y está centrado en el eje horizontal, este valor en magnitud es de signo negativo, pero con misma magnitud en el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Y estarían en estos puntos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la inercia máxima va a estar en donde corta el círculo de Moore, el eje horizontal. Y esta sería la inercia máxima. La inercia mínima, pues sería en ese mismo punto en el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? El producto de inercia máximo estaría en una línea totalmente vertical que pasa por el cero. Y que si nosotros sabemos o asumimos que el producto Ix', Y' es positivo hacia abajo y negativo hacia arriba,
Entonces, este valor del producto de inercia va a ser el máximo positivo y va a ser el mismo en magnitud al que está en el otro lado, solo que con signo contrario. ¿Sí o no? El mínimo sería igual a -1 por el valor del máximo, porque tienen los dos el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Ok. Ahora, quiero que se fijen aquí en una cosa. Resulta que en el centro yo voy a tener una inercia y esta va a ser la inercia promedio, ¿no? En este punto, en C, va a ser la inercia IX. ¿Saben qué? Voy a cambiarle aquí, le voy a poner IX' máximo para que se entienda mejor. Esta va a ser IX' mínimo. Y esta de aquí va a ser IX' promedio. ¿Estamos de acuerdo? Que es en el centro. ¿Listo? Entonces, fíjense cuáles son las coordenadas de C en el punto A. Es IX más IY medios. O sea, es un promedio de las inercias alrededor de los ejes que yo conozco, iniciales, XY, ¿no? Entonces, la inercia IX promedio es igual a la coordenada A del centroide, que es igual a la inercia en X más la inercia en Y alrededor de los ejes originales sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y nada más. Ahora, IX' máximo no es nada más que, por geometría, pues que va a ser igual a la inercia promedio más, ¿qué? Más el radio. Y asimismo, IX' mínimo va a ser igual a la inercia promedio menos el radio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, la inercia IX', Y', o sea, el producto de inercia máximo, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Según ese círculo. Al radio. Va a ser igual al radio. ¿Listo? Eso es súper importante. Lo que quiere decir que estamos de acuerdo que si yo sé el centro de un círculo y yo sé el radio del círculo, puedo dibujar el círculo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé el centro y el radio, puedo dibujar un círculo. Lo que quiere decir es que el centro, pues va a ser las inercias IX más IY entre 2. Si yo sé la inercia en X y la inercia en Y de una figura, pues el centroide de la figura. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo sé, fíjense la ecuación del radio. Si yo sé el producto de inercia y las inercias alrededor de los dos ejes iniciales, pues yo tengo con esta ecuación cuánto es el radio, sacándole la raíz. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Y para qué me sirve el círculo de Moore? De inercias. Pues el círculo de Moore me sirve porque en base a las propiedades originales que yo tengo, que son las inercias alrededor de unos ejes que yo conozco, ¿sí? Yo puedo sacar
todas las combinaciones de inercia que pueda tener esa sección al rotar los ejes sobre el origen. Si yo cambio el origen, cambia el círculo de Mohr. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo mantengo los ejes coordenados con el mismo origen, no importa cuánto es la orientación que yo rote, van a estar aquí todos los posibles valores de inercia. Entonces, si yo les dije en una clase que cuando yo estoy construyendo, por ejemplo, una viga, yo quiero que la viga funcione alrededor de su eje de mayor inercia, porque así tengo menor deformación. ¿Se acuerdan que les decía eso? Entonces, si yo tengo el círculo de Mohr, pues yo puedo decir cuál es el valor de esa inercia y alrededor de qué orientación está, ¿sí? O tengo que poner el elemento para que funcione con esa inercia, la sección transversal. ¿Listo? Esa es la aplicación, ¿sí?, del círculo de Mohr de inercia. Ahora, ¿sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, ese va a ser nuestro uso. En esfuerzos, en la próxima clase que ustedes van a tener, va a ser lo mismo. Va a ser el mismo círculo de Mohr, pero ahora con esfuerzos. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que en ese círculo de Mohr, yo voy a tener puntos importantes, y es que mi sección, ¿sí? Mi sección se va a encontrar en unos puntos iniciales, ¿ya? Entonces, yo voy a dibujar aquí una línea que pasa por el centroide. ¿Listo? Y en esta línea que pasa por el centroide, yo voy a decir que este es el punto A mayúscula para que no se identifique, no se confunda con el A de las coordenadas. ¿Estamos? Y este va a ser mi punto B de inercia. ¿Listo? Entonces, el punto A y punto B tiene coordenadas dentro de ese plano cartesiano, ¿sí o no? Entonces, este punto A va a tener un valor correspondiente a un X' y X' A, coma, y X' Y' A. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto B va a tener coordenadas de igual forma. Entonces voy a tener un valor de IX', coma, y X', Y', B. ¿Listo? Resulta que cuando yo formo y mido el ángulo que hay entre esa línea que acabo de pintar y una línea de referencia, este ángulo es igual a 2 veces teta. El ángulo, este va a ser 2 veces teta. Entonces, este ángulo que yo voy a llamar teta su n, ¿sí?, corresponde a el doble del ángulo teta, donde el ángulo teta va a ser el ángulo que yo giré mis ejes coordenados inicialmente. ¿Listo? Entonces, ese ángulo teta es súper importante porque me está diciendo que en el círculo de Mohr, el ángulo teta n que yo encuentro en el círculo de Mohr, esa n salió como fea, va a responder o va a ser el doble del ángulo que yo giré, ¿sí?, los ejes de coordenadas para encontrar estos esfuerzos en los puntos A y B de mi círculo de Mohr. Básicamente eso es la idea. ¿Listo? ¿Preguntas de esa parte? Ahora, cuando nosotros hablamos de los ejes principales de área, ¿sí?,
Entonces, resulta que los ejes principales de área van a depender de algo que nosotros, o de hecho, va a depender del punto en donde nosotros hayamos colocado el origen. ¿Listo? Entonces, recuerda que cuando yo ponía los ejes principales, pues el punto podía estar en cualquier lado de la sección transversal. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, esta definición del círculo de Mohr va a cambiar cuando yo coloco el origen en un punto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la definición, dijimos, el eje de coordenadas negro tenía un origen O. Ese origen no necesariamente tiene que estar en el centroide de la figura. Y alrededor de ese plano, yo puedo tener una inercia en X y una inercia en Y. Y cuando yo giro a partir de ese origen, un ángulo θ, voy a tener una inercia alrededor de IX' y IY' diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte importante de todo esto. Resulta que cuando nosotros hablamos de una sección, ¿sí? Entonces tenemos los ejes principales de área alrededor del punto O y los ejes principales de área alrededor del centroide de la figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los ejes principales? ¿Sí? Va a ser prácticamente, cuando yo estoy analizando una sección transversal, la diferencia va a ser en dónde yo coloco el origen del eje de coordenadas que estoy analizando. ¿Listo? Entonces, cuando el origen de los ejes de coordenadas no coincide con el centroide, ¿listo? Entonces, yo lo que voy a tener es una inercia máxima y mínima en el círculo de Mohr. Esta que estábamos viendo acá. Pero esas es la inercia máxima y mínima para esa ubicación de los ejes coordenados. Ya, no es nada más. Sin embargo, si yo coloco este eje de coordenadas, yo coloco este origen para que coincida con el centro de la figura, ¿sí? Yo muevo todo esto al centroide de la figura, que ya sabemos cómo calcular, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como los ejes principales centroidales. Cuando yo los calculo con el círculo de Mohr. Esa es la única diferencia. Entonces, si el eje de coordenadas coincide con el centroide de la figura, pues esto que nosotros vemos en el círculo de Mohr van a ser los ejes principales centroidales de inercia. Y ya. Y si ese eje de coordenadas no coincide con el centroide y está en otro lado, pues se llaman momentos de inercia principales. Nada más. Y listo. Eso es la variación. ¿Estamos? Ahora, ¿qué usamos nosotros en ingeniería? Generalmente, pues lo que hacemos es que siempre calculamos los ejes principales centroidales. Siempre ponemos el origen en el centroide de la sección, porque así es como nosotros los vamos a utilizar. Entonces, vamos a mirar cómo se construye este círculo de Mohr de inercias. ¿Listo? Entonces, supongamos, yo voy a coger aquí y voy a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces, supónganse que vamos a hacer el análisis de una sección rectangular. Perdón, de una sección en I, que está compuesta por estas figuras. ¿Listo? En donde el ancho de la sección en I va a ser 10 centímetros.
el alto de la sección en I va a ser 20 centímetros y el espesor de todo va a ser 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer? De esta figura queremos calcular el círculo de Mohr de esta sección. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a calcular, necesitamos sacar la inercia alrededor del eje X, la inercia alrededor del eje Y, y necesitamos sacar el producto de inercia. ¿Estamos? Entonces, quiero que cachen muy bien esta parte, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, voy a decir que este es el elemento 1, el elemento 2, y tengo aquí el elemento 3. ¿Estamos? Entonces, tengo aquí elemento, que yo le pongo elto. Voy a poner papel cuadriculado. Tengo área. Tengo distancia, y, ¿sí? Y tengo la distancia a por y cuadrado. ¿Sí? ¿Recuerdan la tablita que hicimos la otra vez? Listo. Y necesito la distancia x, necesito la distancia y necesito la distancia a xy. O el valor a xy para sacar el producto de inercia. ¿Recuerdan esa parte de qué era el producto de inercia? ¿Sí? Ok. Sí, ¿no? Están como con sueño, chicos. A ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Tengo la inercia de esta sección. ¿Listo? Alrededor del área. Alrededor del eje X. Tengo el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. El elemento 1 tiene 10 centímetros por 1 de área. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 10. El elemento 2 tiene 18 por 1, ¿no? O sea, 18. Y el elemento 3 tiene 10 de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? 10 por 1 sería el área de esta sección. Y el otro sería 20 menos 2, ¿no? Por 1, 18. ¿Sí? Ok. La distancia. Entonces, vamos a... Al tercero no sería 18. Ah, lo puse al revés. Gracias, sí. 10, 10 y 18. Los enumeré diferente en mi mente. Ya. Listo. Muy bien, gracias. Ahora, vamos a hacer este análisis respecto al centroide de la figura. Sería muy difícil que me entiendan de que el centroide de la figura está en la mitad del ancho y en la mitad del alto. No, no. ¿Por qué sabemos que ahí está el centroide? Porque es una figura doblemente simétrica y el centroide está en donde se cruzan los ejes centroidales. ¿Estamos de acuerdo? Los ejes centroidales. Perdón, los ejes de simetría, ¿Listo? ¿Qué es justamente en ese punto? Entonces, vamos a calcular la inercia respecto al centroide, lo que quiere decir que el origen va a estar en los ejes centroidales. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, tengo, ¿cuál es la distancia que hay en Y respecto? Ah, me falta una aquí también, ¿no? Bueno, ¿cuál es la distancia que hay desde el origen al centroide de la figura 1? Sería 10 menos 0.5. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 9.5. Sería esta distancia.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la distancia que hay desde el origen al centroide de la figura 2? Menos, porque va en el lado negativo del Y, 9.5. ¿Estamos? ¿Y cuál es la distancia que hay a la figura 3? 0. ¿Cuánto sería el área por la distancia al cuadrado? Ayúdenme con ese cálculo, por favor. ¿902? Que debería ser igual a este. Y que en el último sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, vamos a calcular cuál es la coordenada Y. ¿Listo? ¿Cuál es la coordenada Y? En este caso. ¿Sí? Entonces yo tengo, por el teorema de ejes paralelos, perdón, la coordenada X, ¿no? La distancia que hay en X. Para la primera figura, la coordenada que hay en X es 0. Para la segunda es 0 y para la tercera es 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, vamos a calcular lo que sería la inercia de las figuras alrededor de su propio eje, que le voy a llamar, le voy a calcular a x al cuadrado, el área por la distancia x al cuadrado, que me va a dar, ya que el x es 0, pues me va a dar 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a calcular la inercia alrededor del eje X y la inercia alrededor del eje Y de las figuras. La inercia alrededor del eje X centroidal, de su centroide, va a ser pues, la de un rectángulo. ¿Cuánto dijimos? Es un doceavo de... ¿Cuál sería la base? Alrededor del eje X. Sería un doceavo de la base, que es 10 por la altura al cubo, que sería 1000 doceavos, ¿no? ¿Cuánto es 1000 doceavos? Y la inercia alrededor de Y va a ser un doceavo de esa misma figura, donde la base sería 1 por 10 al cubo. Ah, ese es 1000 doceavos, ¿no? ¿Cuánto da? 0.83. ¿Este de acá arriba? Y el otro sería 83.3. Listo. Esos dos valores, pues serían los mismos. Y de la figura 2, perdón, de la figura 3, la inercia alrededor de la eje X de la figura 3 sería un doceavo de la base, que es 1, por la altura que es 18 al cubo. ¿Cerrados? Y la inercia alrededor del eje Y va a ser un doceavo
de la base, que es 18, por la altura al cubo. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué más tendríamos? Necesitamos calcular la inercia de la sección total. ¿Estamos? La inercia de la sección total. ¿Listo? Entonces, la inercia de la sección total, yo necesito sumar todas las inercias y sumarles el área, la sumatoria del área por las distancias al cuadrado, ¿no? Entonces, la inercia total de la sección Ix va a ser igual a la suma de estos valores. ¿Cuánto es la suma de estos tres valores? ¿Cuánto? 400. Ah, este es de acá. Listo. ¿Y cuánto es la sumatoria de el área por la distancia al cuadrado? ¿El 902 de la fibra 2 es negativo? No, porque la distancia es al cuadrado. 902, 1805. Y la suma de 1805 más 487,66. No, de esto más esto. Punto 65. La inercia alrededor del eje Y va a ser igual a la sumatoria de las inercias en Y más este, que es 0. ¿Cuál es el eje fuerte de esa figura? La inercia alrededor del eje. ¿Ah? Sí. Este me diste, ¿no? Pero este de acá es 0. Listo. Tenemos las dos inercias. Con esa tabla podríamos saber el producto de inercia. Una pregunta. Cuando calculamos el producto de inercias, no es el que nos enseñaste la clase pasada de los primos, ¿no? Es el normal. Sí. Pero en el producto de inercia no nos dijiste que cuando tenía un índice de simetría, el producto era 0. ¿Era? Sí. ¿Sabemos cuánto es el producto de inercia de esta sección? Sí. Es 0. No necesito calcularlo, ¿no? Porque me va a dar 0. ¿Listo? El producto de inercia de esta sección, pues me va a dar 0 por la propia definición de qué es el producto de inercia. ¿Listo? Porque es un eje, un sistema de doble simetría. ¿Estamos? En tal caso, tenemos esos valores. Ahora,
¿Cómo calculamos el círculo de Moore de inercias? ¿Listo? Entonces resulta que vamos a coger y vamos a calcular lo que sería la inercia promedio. Entonces, la inercia promedio va a ser igual al promedio de Ix más Y medios. ¿Cuánto es Ix más Y medios? Ix más Y medios. ¿Entre 2? 1230, centímetros a la 4. ¿Estamos de acuerdo? 1230 con 41. De aquí vamos a calcular el radio, que va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que sería la inercia, la resta de las inercias en la ecuación, ¿no? Sería Ix menos Y al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado. Pero este producto de inercia ya sabemos que es 0. Resulta que entonces la inercia se va, ¿estamos? La raíz cuadrada se va y me queda que el producto, el radio va a ser igual a Ix menos Y medios. Mil. ¿Estamos? Ese sería el radio. Con esto vamos a coger y vamos a dibujar nuestros ejes. Entonces yo voy a decir que esto es 500, esto de acá es 1000, esto es 1500, ¿sí? Y por acá tengo 2000. Y asimismo, esto es Ix prima. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, yo voy a coger acá y voy a decir que este es Ix prima Y prima. Recuerden que en esos valores, pues yo voy a tener que esto va a ser positivo y esto va a ser positivo y esto es 500, esto es 1000, perdón, esto es 500, esto es 1000 y así sucesivamente, positivo hacia abajo, ¿no? Entonces, voy a plantear dónde está el centroide del círculo, el centro del círculo. Eso va a ser en 1230, más o menos, que sería 1230, sería aproximadamente como entre la mitad de 1000 y 1500, un poquito menos, ¿no? Como por aquí. ¿Estamos? Listo. Ahora, voy a calcular la inercia máxima, que va a ser el centro más el radio. ¿Cuánto es el centro más el radio? Sería 1230 con 41 más el radio, que es 1062 con 25. 2292 con. Y voy a calcular también la inercia mínima, que sería el centro menos el radio.
Perdón, centímetros a la 4, ¿no? Entonces, si esto es 2290, esto sería 2500. Entonces, 2290 sería un poquito más por acá, ¿sí o no? Algo como por aquí. Este sería el I máximo. Y el I mínimo vendría a ser, pues, si esto es 500, esto es 250, la mitad de 125. Esto sería como un poquito por acá. Esto sería el I mínimo. Más o menos, ¿no? Con eso, pues yo puedo trazar ya mi círculo. Haciendo que el círculo coincida con el centro y el radio. Bueno, más o menos ahí. ¿Cuánto sería este punto más extremo? Aquí. Debería ser igual al radio, que es 1062, ¿no? Pues creo que me quedó como chatico. Debería ser un poquito más arriba. Algo así. Ahí tiene más cara de círculo, ¿sí o qué? Este sería el producto de inercia máximo, que va a ser igual a 1062,25. ¿Listo? Las unidades de este círculo va a ser centímetros a la 4. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos el punto en donde nosotros estamos ahorita en el círculo de Moore? ¿Cómo sabemos en este momento en qué punto estamos? Antes una pregunta. Dime. El IX y el max no son con prima. Ah, sí, sí. ¿Y eso siempre se van a relacionar con el radio? Uh-huh. Siempre va a ser el radio. Siempre va a ser el radio. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros ahorita que debemos saber es en qué punto estamos. Fíjense que aquí yo he dibujado el círculo de Moore. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros? Y con eso terminamos. Entonces, yo voy a coger y voy a mirar mis valores. Entonces, fíjense, yo tengo la inercia IX y la inercia Y. ¿Estamos? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a calcular las inercias de mi estado inicial. Entonces, voy a decir que mi punto A del estado inicial va a ser a IX, IX prima. Perdón, IXY. Entonces, ¿cuánto es mi punto A? IX es mi inercia alrededor del eje X es 2292,66. 2292,66. 0. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro, el punto B, va a ser la inercia IY, menos IXY. Siempre. Menos IXY. ¿Estamos? Siempre. En este caso, pues va a ser mi inercia en Y, va a ser 168,16
0. ¿Listo? Entonces, tengo 2.292,66. ¿Estamos de acuerdo? Coma 0. Resulta, pues, que ese 2.292,66,0, pues, es este punto. ¿Estamos de acuerdo? Es este punto A. Lo que quiere decir que mi punto B es 168,16,0. ¿Estamos de acuerdo? Que este es el punto B. Lo que quiere decir que esta línea que voy a dibujar ahorita denota mi estado actual de esfuerzos, la unión entre A y B, entre el punto A y B. Esto es mi estado inicial de esfuerzos. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera estar en un estado en donde yo tenga mi estado de cortante máximo, o sea, este punto, llegar a este punto, ¿cuánto tendría que girar esta línea? Para acá, ¿cuánto? Para acá, ¿cuánto? Así. 90 grados. ¿Estamos? Entonces, yo voy a coger y voy a pasar este punto A este punto A'. ¿Estamos? Y este punto B lo voy a pasar a este punto B', para estar en un estado de esfuerzos azul. Este ángulo que yo giré es teta n, que es igual a 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, teta n es igual a 90 grados y eso es igual al doble de lo que yo tengo que girar en la realidad mis ejes. ¿Cuánto es lo que yo tengo que girar en realidad los ejes? 45 grados. ¿En qué sentido? Horario. ¿Listo? Tengo que girar en el círculo de 90 y eso quiere decir que debo girar 45 grados en la realidad. Cuando yo giro 45 grados en la realidad, las coordenadas de mi punto A van a ser iguales a el promedio de la inercia, que sería 1230 con 41, 1062,25 en el producto de inercia, y en B tendría 1230 con 41, menos 1062 con 25 en el producto de inercia. Si yo giro las coordenadas, 45 grados, tendría esos valores. ¿Listo? Y ya. Así se utiliza el círculo de... ¿Listo? Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos pasamos 5 minutos. Disculpen ahí. Ha sido un gusto. Hasta el martes. Que nos vemos de aquí el examen. ¿Cuándo es el día del examen? ¿Ya saben? El 16. Juan. Mañana, ¿a qué hora es la clase?